Buenas noches. Mi nombre es Jenny Andrade Sánchez, estudiante de Ingeniería Industrial. El día de hoy haremos una pequeña presentación acerca de la solidificación e imperfecciones cristalinas. Buenas noches, mi nombre es Angelicet Palacio Castañeda, eh, estudiante de Ingeniería Industrial y este tema va en base a la asignatura de Ingeniería de Materiales. Como primer punto tenemos qué es y cómo se da la solidificación en metales y monocristales. La solidificación de los metales es un proceso industrial en el cual se realiza un proceso de fundición que hace que el metal pase de líquido a sólido. Esto se logra en dos etapas, las cuales son las siguientes. Está la nucleación homogénea y la nucleación heterogénea. Esta fase es la formación de núcleos estables fundidos. Y está la formación de granos y estructura granular, que son los granos equiaxiales y los granos columnares. Dentro de la formación del núcleo estable fundido está, entonces decimos que la nucleación homogénea se da en el líquido fundido cuando el metal proporciona por sí mismo los átomos para formar el núcleo. Dentro de la nucleación heterogénea, entonces tenemos que esta ocurre en operaciones de fundición industrial, normalmente varía entre 0,1 y 10 grados centígrados. El subempleamiento para que ésta se produzca, el agente de nucleación sólido debe ser mojado por el metal líquido. Dentro de la formación de granos y estructura granular, pues son condiciones que se ven en todo el molde y en el fundido con morfología similar a una esfera acetada. Está en los granos equiaxiales, entonces estos aparecen en las paredes del molde frío, los cuales dan al lado izquierdo de la forma de la estructura. Y los granos columnares se da en condiciones distintas en composición y existencia de un fuerte gradiente térmico. Existen pocas zonas donde pueden generarse núcleos. El segundo punto nos pregunta de qué son y qué tipos de soluciones sólidas metálicas existen. Las soluciones sólidas son mezclas homogéneas de una o más sustancias disueltas en otras sustancias en mayor proporción, los cuales se pueden denominar como soluto o solvente. En estas encontramos dos tipos de soluciones sólidas. En la primera parte encontramos la solución sustitucional, eh, que se origina siempre que los átomos de un metal A se alojan en la red cristalina de otro metal B. Entonces, en este podemos encontrar ejemplos como el acero. El acero es una perturbación de hierro y carbono, en el cual los átomos de carbono se mezclan con los átomos de hierro en la estructura cristalina formando una solución sólida sustitucional. O el bronce. El bronce es una señal de cobre y estaño en la cual los átomos de estaño se mezclan con los átomos de cobre en la estructura cristalina para formar una solución sólida constitucional. Por otro lado, se encuentra la solución intersticial. Esta solución intersticial se produce cuando los átomos o iones se localizan en los huecos estructurales de un cristal. Entonces también encontramos ejemplos de las soluciones intersticiales como el nitrógeno en acero. El nitrógeno puede disolverse en el hierro de la matriz del acero para formar una solución intersticial sólida. Esta solución intersticial mejora la resistencia y la dureza en el acero. Tercer punto, entonces, ¿qué son las imperfecciones cristalinas y qué tipos existen? Las imperfecciones cristalinas es cualquier perturbación de la periodicidad de la red de un sólido cristalino. Los tipos de imperfecciones cristalinas pues son los defectos puntuales. Dentro de los defectos puntuales tenemos las vacancias, los átomos sustitucionales y los átomos intersticiales. Los defectos puntuales se producen por el proceso de solidificación
por deformación plástica del metal, enfriamiento rápido y bombardeo de partículas energéticas tales como los neutrones. Bueno, en los efectos lineales encontramos que son defectos que dan lugar a una distorsión de la pared centrada en torno a una línea, también llamados dislocaciones, que se dan a nivel de varios átomos confinados generalmente en un plano. Los defectos lineales se crean durante la solidificación, se crean por deformación plástica del sólido cristalino, por condensación de vacantes o por emparejamientos atómicos incorrectos. También tenemos los defectos superficiales. Son imperfecciones de la estructura cristalina ubicado en un área determinada del material. Los principales defectos de superficie son la misma superficie del material y la frontera de los granos. Entonces, los defectos superficiales son límites o bordes planos que dividen un material en regiones de cada una de las cuales tienen la misma estructura cristalina, pero diferente orientación, tal como se ve en la imagen. El cuarto punto nos pregunta de las técnicas experimentales que existen para la detección. Entonces encontramos un grupo de tres técnicas. La primera es el método electroquímico. Los métodos electroquímicos se basan en la medida de una magnitud eléctrica de básica intensidad de corriente, la cual comprende la intensidad de corriente, la potencia, la resistencia o conductancia y carga. Eh, Estos métodos electrónicos son aquellos que se encargan de las medidas de magnitudes que están asociadas a procesos electrodos, a reacciones electroquímicas, como pueden ser corrientes de celda, cargas eléctricas o resistencias. La otra técnica es la voltamperometría cíclica. Esta es una técnica utilizada para el estudio de una amplia gama de propiedades electroquímicas de un analito o sistemas. Los experimentos de voltamperometría se realizan aplicando un barrido de potencial a un sistema electroquímico y luego mide la corriente resultante. Esta técnica de voltamperometría es la técnica analítica o electroanalítica más importante de todas, ya que esta técnica nos permite estudiar mecanismos de reacción y los podemos utilizar como técnicas de cuantificación, especificación, identificación de características físicas y físico-químicas en termodinámica y la cinética. Y por último encontramos los microscopias de barrido por sonda. Este agrupa una serie de técnicas las cuales permiten generar una imagen topográfica en 3D con resolución anatómica de la superficie a través del control preciso de la posición de una punta delgada que interacciona con la superficie. Quinto punto, ¿cuál es la importancia de la temática dentro de la ingeniería industrial? Entonces, la importancia de la temática es lograr reconocer, comprender e investigar las diferentes características de los materiales usados en la industria, así como lograr entender los diferentes aspectos a tener en cuenta a la hora de definir un tipo de material para realizar un producto. Entonces, digamos que el estudio de la solidificación y las soluciones sustitucionales es muy importante en la ingeniería industrial, especialmente en la fabricación de materiales y la producción de aleaciones metálicas. Las aleaciones son ampliamente utilizadas en la industria debido a sus propiedades mecánicas como la resistencia a la corrosión, la dureza, la ductibilidad y la tenacidad, el proceso de solidificación y la formación de soluciones sustitucionales en las aleaciones que influyen en las propiedades finales del material.
lo que significa que los ingenieros industriales debemos comprender estos procesos para diseñar aleaciones que tengan las propiedades deseadas. Muchas gracias. Gracias.